voy a dar unos sencillos datos para situarnos un poco de los periodistas asesinados, encarcelados y desaparecidos o secuestrados últimamente y en lo que va de año 2015, porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, con lo que ha dicho Nemesio del clima de terror que crea Daesh en todos los territorios por los que pasa y por que han conseguido la ausencia de periodistas sobre el terreno. Entonces, en estos momentos, según el barómetro de Reporteros Sin Fronteras, hay asesinados en el mundo 47 periodistas y 12 internautas, y 33 de ellos lo han sido por el terrorismo yihadista, casi en exclusividad por el Daesh, pero no solo. Y hay 317 encarcelados. En Siria han sido asesinados este año 4 periodistas, 3 de ellos árabes y uno al que se ha referido nuestra colega, Kenji Ngoto, y 7 internautas. Y hay 29 desaparecidos y 9 secuestrados en estos momentos. Os recuerdo que entre ellos hay 3 periodistas españoles. En Irak han sido asesinados 5 periodistas y en Yemen 5, en Bangladesh 4 y si contamos en Francia a los de Charlie Hebdo han sido 8 más, ¿no? Evidentemente voy a repetir parte de lo que ha dicho Nemesio, pero es que no podemos obviarlo, estamos todos dándoles vueltas a lo mismo. La línea roja que cruzó el Daesh en Siria en 2014, utilizando a los periodistas como arma de guerra, el incremento de asesinatos y de secuestros y el degollamiento en directo de Foley y Stephen Soblov, y su utilización, la utilización de los periodistas como medio directo de propaganda, que esto sí que ha sido nuevo en la lucha terrorista, y que han convertido a Siria y a Irak en agujeros negros informativos, un modelo que, por cierto, se está exportando a otros países, por ejemplo, a Nigeria con Boko Haram, a Somalia con Al-Shabaab y a Bangladesh, y ahora estamos empezando a verlo de nuevo otra vez en Afganistán, en el norte. Todo este modelo es evidente que ha cambiado el modo de hacer la información en las guerras y conflictos, especialmente donde hay grupos yihadistas extremistas, pero no solo, porque, por ejemplo, en Ucrania ha habido muchos periodistas secuestrados. El año pasado hubo 33 periodistas, informadores secuestrados, aunque lo eran por días o por horas, y luego eran puestos en libertad, pero después de haberles torturado en ocasiones y de haberles maltratado, ¿no? Y en Libia hubo 29 periodistas secuestrados. O sea que es un modelo, el de Daesh, el de Siria y el de Irak, que se va imponiendo en el resto de las guerras y que nos está llevando a una terrible pérdida periodística, ¿no? Es la práctica desaparición de la información en directo hecha por los reporteros de guerra y por los enviados especiales profesionales de los grandes medios, ¿no? Que ya no envían, como ha dicho Nemesio, a cubrir las guerras por su alto coste en vidas y también por su alto coste económico, porque no nos olvidemos que las dos cosas cuentan, ¿no? Y también por la dificultad de conseguir información independiente sobre el terreno. ¿Cómo está repercutiendo esto en la información? ¿Qué es lo que nos llega? Pues prácticamente no nos llega información independiente y contrastada. De un lado nos llega, como también ha dicho Nemesio, la propaganda del Daesh, envuelto en vídeos magníficamente realizados. Es una ideología de la Edad Media envuelta en las novísimas tecnologías de la comunicación. Y algo de lo que se dice poco es que los periodistas locales han desaparecido. Los periodistas locales de esas zonas de Siria, de Irak, en parte de Afganistán, en parte, alguna parte de Pakistán, también por efecto de los talibanes, han desaparecido. El Daesh ha publicado un decálogo informativo al cual se ven obligados los periodistas a cumplir a rajatabla, a riesgo de ser muertos, de ser asesinados ellos o sus familiares. Esto significa que los periodistas de las zonas ya no están allí, han huido o están callados, ¿no? Entonces, la poca información que nos llega directa está mayoritariamente cubierta por freelance en estos momentos, que se juegan la vida en unas condiciones muy precarias. Tanto que da vergüenza decir lo que están pagando en España en estos momentos grandes medios por crónicas de primera línea de combate. No sé si Elsa... ¿Perdón? 30-40 euros. En el mejor de los casos 50. Y yo creo que esto hay que decirlo. Hay que decirlo, porque no solamente es cómo afrontamos, cómo damos la información, sino cómo hacemos la información. Y la información la estamos haciendo en estos momentos de una forma lamentable, ¿no? O sea, que periodistas freelance que van
con chalecos antibala, cascos y seguros, no, y en muchos casos de Reporteros Sin Fronteras. Nosotros prestamos gratis a los freelance los cascos, los chalecos, y tenemos un seguro internacional a precio muchísimo asequible para que puedan ir cubiertos, ¿no? Porque ellos, desde luego, no se lo pueden pagar, la mayoría de ellos, ¿no? Ni no tienen cascos, no tienen chalecos, y ven difícil cubrir un seguro internacional de estos niveles, ¿no? Pues bien, estos periodistas freelance en estos momentos prácticamente han dejado de acudir, porque con lo que les pagan los medios españoles no pueden ni tan siquiera pagarse los viajes. Estos periodistas se tienen que pagar ellos hasta las comunicaciones que hacen con los periódicos, ¿no? Y luego son utilizados sus crónicas cuando las envían. A veces van en primera página de los periódicos, en portada, o en los grandes telediarios informativos de una forma muy destacada. Pasa además que, como la competencia es tal y las exigencias de los medios son tales, estos periodistas se ven forzados a tener unas imágenes espectaculares o unas crónicas sensacionales para que se las publiquen y para que les paguen luego estas miserias que les pagan, ¿no? Y se habla poco de la responsabilidad de los medios. Yo quiero citarlos, porque los medios que utilizan a estos freelance luego se lavan las manos si a los freelance les pasa algo, porque no son de sus plantillas, ¿no? Entonces, creo que hay que decirlo, ¿no? Afortunadamente quedan todavía en España freelance estupendos que sigan viajando en esas condiciones penosas, y freelance son los 3 periodistas que están secuestrados en Siria en estos momentos, ¿no? Por otro lado, la irrupción de esta propaganda, como bien decía Nemesio, que encuentra su lugar favorito y esencial en las redes, donde el todo vale, y donde la información mezclada con la propaganda y con la opinión, ¿no? Y la información no contrastada y con falta de rigor, todo el mundo es periodista, que mucha gente esgrime ahora en estos momentos, que conlleva una falta de ética periodística tradicional, ¿no? Aunque no nos engañemos, porque todo el monte no era orégano tampoco antes, pero bueno, digamos que los periodistas más tradicionales tienen una ética periodística que solemos cumplir o que suelen cumplir, ¿no? Y las redes, que fueron eficaces en algunos momentos, sobre todo en el principio de algunas revoluciones o de algunas revueltas como la de Irán, o como la revolución del azafrán, o como la primavera árabe, luego los gobiernos han aprendido rápidamente a censurarlas, a manejarlas y a controlarlas. Entonces, en estos momentos, no solamente que nos llegue la censura o que nos llegue la propaganda de Daesh, es que también llegan las censuras de muchísimos países que controlan esas redes y esos medios. Por ejemplo, el gobierno del Assad lo controla perfectamente, y en muchos de los países árabes también está pasando. ¿Qué es lo que publicamos? Bueno, pues como decía Nemesio, hemos visto de todo, especialmente en las redes sociales, ¿no? Todas las barbaridades del Daesh, ¿no? Sobre todo al principio, no solo en las redes, también en televisiones y en algunos periódicos, que han rebajado, sobre todo estas últimas, yo creo, las imágenes truculentas y propagandísticas del principio. Ya no se emiten las imágenes de los degollamientos en directo, de los defenestrados o de los ahorcados, que también los ha habido con el Daesh. ¿Qué debemos publicar? Pues yo creo que este es el gran debate en el que nos movemos siempre el periodismo de las democracias, ¿no? Hay imágenes, siempre las ha habido, duras de asimilar, pero que son necesarias para el periodismo, y eso nadie lo discute, ¿no? Sin ellas, desde luego, no hubiéramos podido conocer las imágenes de los campos de exterminio nazi, o hace muy poco cómo mataron a Gaddafi, o esa imagen tan tremenda, tan triste del niño Aylan Kurdi, que ha conmovido a toda Europa y que ha llevado a cambiar momentáneamente la política de los refugiados, ¿no? Bueno, los medios, cada medio tiene su libro de estilo, ¿no? Para ver qué se publica y qué no se publica. Libros de estilo que difieren sustancialmente unos de otros, ¿no? Yo creo que nuestros límites en las sociedades democráticas, evidentemente en la prensa independiente, es la que marca evidentemente las constituciones de cada país democrático, ¿no? O sea, no podemos establecer censuras, pero desde luego no podemos fomentar nada que sea apología del terrorismo, de la violencia o del racismo, ¿no? Esos son, yo creo, nuestros límites más claros, esos y el sentido común, ¿no?
el debate sobre los límites de las responsabilidades volvió otra vez, si recordáis todos, a ponerse sobre el terreno y sobre las páginas periodísticas con los asesinatos de Charlie Hebdo, pero esto lo quiero dejar a un lado. También me gustaría apuntar una cosa, que es verdad que hay una hipersensibilidad enorme en los países occidentales sobre el tema de las imágenes, ¿no? Lo digo por mi experiencia como defensora del lector del país durante unos años, ¿no? Y que fue cuando la guerra de Irak y que ya empezaba el yihadismo a moverse, y en cuanto se publicaba una imagen dura, que había sangre o que había un poco que era dura, vamos, pues los lectores protestaban, porque nos hemos vuelto muy hipersensibles ante las imágenes dramáticas y no queremos que nadie nos estropee las comidas con lo que sale en el telediario, por ejemplo, o en los periódicos, ¿no? Bueno, yo creo que hay imágenes que son necesarias y que no debemos por supuesto, no estoy hablando ni de amarillismo, ni de sensacionalismo, ni de espectáculo, como decía Nemesio, que debemos de evitar en estos casos a toda costa. Yo creo que nos movemos en el filo de la navaja entre lo que debemos de publicar y lo que es inadmisible, ¿no? En cualquier caso, el sentido común, la experiencia que vamos adquiriendo sobre el terreno, sobre el campo, en este terreno del yihadismo, del Daesh, por ejemplo, los libros de estilo propio y las leyes señalan nuestras diferencias. No quiero extenderme más porque no quiero pasarme de tiempo.